Hola, ¿qué tal? Ahora comenzaremos con la clase 7, el cual va a ser empuje y flotación. Anteriormente ya les pedí una práctica donde justamente tenían que averiguar respecto al principio de Arquímedes, que está relacionado justamente con este tema. Como ven, aquí está el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un flujo experimenta una fuerza ascendente, llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Este principio lo aplicamos cuando nadamos, cuando tiramos un objeto al agua. El objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado o desplazado. El objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado, ¿no? En sí, este es un resumen de todo el principio de Arquímedes, ¿no? Es muy importante tener este principio al momento de evaluar el empuje y la flotación, ya que esto nos ayuda mucho para hacer el diseño ya sea de naves industriales, de barcos. Incluso va a estar muy ligado al tema de realizar sus diferentes diseños de obras hidráulicas. Lo van a ver muy a menudo esto. Es así, aquí les voy a dejar una parte teórica, la cual pueden pasarlo a limpio para sus apuntes. Pero aquí como ven, hay unos ejemplos respecto a dónde se llega a presentar el empuje y la flotación. Acá ya hay algo más teórico donde nos indica que de acuerdo a la magnitud de estas dos fuerzas se tienen los siguientes casos. En primer lugar, cuando tenemos un cuerpo sumergido, siempre se van a generar dos fuerzas. Una que es el empuje y otra que va a ser el peso de nuestro objeto, ¿no? Entonces dice, de acuerdo a la magnitud de estas dos fuerzas, se tienen los siguientes casos. Si el peso del objeto sumergido es mayor que la fuerza de empuje, el objeto se hundirá. Si el peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje que recibe, el objeto permanecerá flotando en equilibrio, una parte dentro del líquido y otra parte fuera de él. Si el peso del objeto sumergido es menor que la fuerza de empuje que recibe, el objeto flotará en la superficie del líquido. El principio de Arquímedes se aplica a objetos de cualquier densidad. En caso de conocer la densidad del objeto, su comportamiento al estar sumergido dentro de un fluido puede ser. Lo anterior lo vamos a expresar ahora como densidad. Si el objeto es más denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto se hundirá. Si la densidad del objeto es igual a la del fluido en el cual está sumergido, el objeto no se hundirá ni flotará. Si el objeto es menos denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto flotará en la superficie del fluido. Como ven, hay diferentes formas de interpretar esta teoría, ya sea a partir del peso o a partir de la densidad. Es así. Debido al efecto del empuje, los cuerpos sumergidos de un fluido tienen un peso aparentemente menor a su verdadero peso, y llamamos peso aparente. El valor de la fuerza del empuje se determina mediante la diferencia del peso real y el peso aparente. Es decir, la forma de obtener o de determinar el empuje va a ser la siguiente fórmula. Dice que el empuje va a ser igual al peso real de nuestro cuerpo, del cuerpo sumergido, menos el peso aparente. Es decir, el peso aparente es el peso de este objeto, pero cuando está adentro del líquido. Eso como ejemplo podemos dar cuando uno está nadando o está dentro del agua, se siente más ligero, y eso es debido al efecto que llega a generar en el cuerpo el empuje. ¿Ya? Por eso siempre el peso aparente va a ser menor que el peso real. Como todo cuerpo que sea sumergido en un líquido, se ajustará a una profundidad a la cual su peso sea igual a la del agua desplazada. El peso del cuerpo está dado por la siguiente expresión. ¿Ya? Entonces, aquí lo que dice FCPO es el peso, ¿ya? Va a ser el peso de nuestro cuerpo. Esta FCPO va a ser el peso o la fuerza de peso del volumen desplazado.
sea, del todo el fluido desplazado. Aquí, como lo pueden ver, se lo puede expresar como FCPO o como PCPO, ¿no? Pero es el peso del líquido desplazado. Y el peso de cualquier sustancia es la masa por la gravedad. Y la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, la parte que ven acá es la densidad, este es el volumen y todo eso sería el peso, la masa en este caso. La masa por la gravedad y eso nos daría el peso. La densidad sería de la sustancia en la cual se está sumergiendo el fluido, o en otras palabras, sería la densidad de la sustancia que ha sido desplazada, por el volumen del líquido desplazado, por la gravedad. Y el peso del fluido desplazado, o fuerza de empuje ejercida por el líquido, está dada por la siguiente expresión. El empuje va a ser igual a la densidad del líquido por mi volumen de mi líquido desplazado por la gravedad, ¿ya? Entonces, en otras palabras, podemos decir que nuestro empuje va a ser igual al peso del fluido desplazado, ¿ya? Nuestro empuje va a ser igual al peso del fluido desplazado. Y el peso del fluido desplazado se expresa de esta manera. Densidad de ese líquido por el volumen del líquido desplazado por la gravedad. ¿Ya? Esas son las fórmulas más importantes que se deben considerar al momento de hacer al momento de resolver los diferentes problemas. Aquí tenemos otra descripción. Cuando un sólido se sumerge en un fluido, está sometido a dos fuerzas de la misma dirección vertical, pero en sentidos opuestos. Es a lo que nos referíamos anteriormente. Uno va a ser la fuerza peso. Como ven en la figura, aquí es un cuerpo rectangular, un cuadrado, y esta flecha indica el peso, es el vector fuerza-peso, que está aplicada en el centro de gravedad del cuerpo y su sentido es hacia abajo, ¿no? Como el peso va a ser siempre hacia abajo. Y la otra fuerza va a ser la fuerza de empuje, y aquí está, como ven, el vector de empuje hacia arriba, que está aplicada en el centro de empuje y su sentido es hacia arriba, ¿ya? Va a estar aplicado en un punto que se denomina centro de empuje, y el empuje siempre va a ser hacia arriba, ¿no? Siempre va a ser opuesta a nuestro peso. Ahí está, entonces, en lo que decíamos anteriormente, si nuestro peso es mayor a nuestro empuje, el cuerpo se sumerge completamente y cae al fondo. Si el peso es igual al empuje, el cuerpo se sumerge en un fluido sin llegar al fondo, es decir, está en equilibrio en el seno del líquido. Es como si está en equilibrio, pero va a estar sumergido, ¿no? Hasta cierta parte. Si el peso es menor al empuje, el cuerpo se sumerge parcialmente, en cantidad suficiente para que el peso del fluido desalojado sea igual al peso del cuerpo, es decir, llega a flotar, ¿no? Si nuestro peso es menor al empuje, nuestro cuerpo, una parte va a estar afuera y otra parte adentro del fluido. Generalmente el centro de gravedad y el empuje no coinciden en el mismo punto. Como ven aquí, del ejemplo anterior, nuestro centro de gravedad de este cuadrado sería aquí al medio, y ahí actuaría nuestro peso. Pero nuestro centro de empuje estaría un poco más arriba, como ven acá, ¿no? Además, para que el equilibrio sea estable, el centro de gravedad ha de estar más abajo que el centro de empuje, ¿no? Como ven acá. De aquí, a continuación, les voy a explicar algunos ejercicios para complementar más este tema. Dice, calcula el peso aparente en el agua de un ladrillo de 0,6 decímetros cúbicos, sabiendo que su peso es 15 newtons. ¿Ya? Entonces tenemos un cuerpo, un ladrillo, en este caso aquí en la gráfica está como un círculo ese ladrillo, y como hemos dicho anteriormente, siempre se van a generar dos fuerzas, hacia arriba el empuje y hacia abajo el peso en este caso. Al sumergir un cuerpo de un fluido, este ejerce sobre el cuerpo una fuerza vertical hacia arriba denominada empuje y de Arquímedes, que se calcula con la siguiente expresión. Esta expresión ya lo vimos hace rato. El empuje va a ser igual al volumen sumergido por mi densidad de fluido por la gravedad. Ya, entonces, como dije nuevamente, el empuje va a ser el volumen sumergido por mi densidad de fluido por la gravedad. Aquí arriba ya lo indicamos. Como ven acá, aquí está. El empuje va a ser igual a mi densidad de líquido por mi volumen de líquido desplazado por la gravedad. En este caso, creo que se dan cuenta de algo. El volumen del líquido desplazado va a ser igual, es lo mismo que decir que mi volumen sumergido.
Ambos son iguales. ¿Ya? Entonces pondremos los datos. El primer dato dice el volumen sumergido. Acá en el enunciado dice que todo el ladrillo está sumergido y dice que tiene un volumen de 0,6 decímetros cúbicos. Esto lo estamos convirtiendo a metros cúbicos. Como ven, aquí está convirtiéndose. Sería 0,0006 metros cúbicos. La densidad de fluido. En este caso estamos hablando del agua, ¿no? Densidad del agua va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad. En este caso vamos a utilizar una gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y generalmente usamos 9,81, pero aquí en el enunciado se está utilizando el valor de 10 directamente. Entonces, reemplazando. El volumen sumergido, aquí está, 0,0006 metros cúbicos por la densidad del fluido, que es el agua, 1000 kilogramos metro cúbico, por la gravedad, que es 10. La multiplicación de todo esto nos va a dar 6 newtons. ¿No? Porque aquí metro cúbico con metro cúbico se van a simplificar. Kilogramo, esto es metro por sobre segundo al cuadrado, por si acaso. Kilogramo metro segundo al cuadrado nos da newton, ¿no? Entonces el resultado sería aquí 6 newtons en este caso, del empuje. El peso aparente será la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Es decir, va a ser el peso aparente igual a mi peso de mi cuerpo menos el empuje. Eso lo vimos igual acá. El empuje va a ser igual al peso real menos el peso aparente. Si despejamos peso aparente, que nos pide encontrar eso en el enunciado, sería peso aparente va a ser igual al peso real menos el empuje. Como ven acá, peso real menos el empuje. El peso real, aquí en el enunciado nos dice que es 15 newtons. Ponemos 15 newtons menos el empuje que hemos calculado, 6 newtons. Entonces el peso aparente dentro de nuestra sustancia va a ser 9 newtons. Ya ven ahí cómo afecta, ¿no? En este caso el empuje, cómo nos disminuye el peso real. Al ser el peso aparente positivo, el peso mayor que el empuje, el ladrillo se hunde, ¿no? Como vemos, como dice, ¿no? Como mi peso aparente es menor, se va a hundir. Ya. Ahora aquí tenemos otro ejercicio. Dice, tienes 3 cuerpos iguales, un cuerpo A, un cuerpo B y un cuerpo C, ¿no? Los 3 son de un volumen de 5000 centímetros cúbicos cada uno. El A es de yeso y dice que su densidad del yeso es 7,9 gramos sobre centímetro cúbico. El B es de madera y su densidad va a ser de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Y el de C es de corcho, donde su densidad va a ser igual a 0,25 gramos sobre centímetro cúbico. Se sumergen los 3 en agua. Entonces dice, explica lo que sucede en cada caso. Aquí hay una explicación de lo que pasaría en los 3 cuerpos. Sabiendo que la densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, sabemos que el objeto A, desyeso, al tener una densidad mayor, se hundirá en el agua, ¿no? Como ven, tiene una densidad mayor a 1, 7,9 sería. Su peso será superior al empuje que ejerce el líquido hacia arriba. Mientras que lo contrario ocurriría en B y en C, con densidades menores al del agua. Como ven, estos dos casos tienen densidad menor a 1. El empuje que ejercerá el líquido será mayor que el peso. Como ven, el empuje ejercido por el agua, en este caso, va a ser mayor que el peso ejercido por esos dos cuerpos. Entonces, la primera pregunta dice, calcula el peso aparente de A. Hay que calcular el peso aparente de A. Como ven, aquí está graficado, está sumergido el cuerpo A hasta el fondo, porque su densidad es mayor que, en este caso, la densidad del agua. El peso aparente es la resultante de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Es decir, es lo que ya hemos visto anteriormente. El peso aparente va a ser igual al peso del cuerpo real menos el empuje.
Entonces, el peso real va a ser masa por gravedad. La masa va a ser densidad del yeso por el volumen del cuerpo por la gravedad. Mi densidad del yeso hemos dicho que era 7,9. En este caso, esto lo vamos a convertir a kilogramos metro cúbico. Va a ser 7.900 kilogramos sobre metro cúbico. Por la masa. Por el volumen. En este caso el volumen, aquí está, es 5.000 centímetros cúbicos. Lo vamos a convertir a metros y nos daría 0,005 metros cúbicos. Por la gravedad vamos a utilizar 10. El resultado nos dice que el peso real va a ser 395 newtons. Eso va a pesar nuestro cuerpo afuera del agua. El empuje va a ser igual al volumen sumergido, densidad del agua por la gravedad. El volumen sumergido va a ser en este caso el total, ¿no? Todo el cuerpo. Como todo el cuerpo va a ser 0,0005 metros cúbicos. Por mi densidad del agua, que es 1000 kilogramos metros cúbicos, por mi gravedad, que es 10, entonces el empuje va a ser igual a 50 newtons. Entonces, sustituyendo esos valores acá, tenemos que el peso aparente va a ser igual a 395 menos 50, 345 newtons. Como ven, está disminuyendo 50 newtons el peso de mi cuerpo de lo que está afuera del agua a lo que está dentro. Y tenemos el inciso A. Ahora veremos el inciso B. Dice, calcula el volumen de la parte sumergida de B. En el caso de B, el cuerpo B sería, en este caso, la madera que tiene 0,8, ¿no?, de densidad, gramos sobre centímetro cúbico. Como es menor, su densidad es menor que del agua, va a flotar, como ven acá. Una parte va a estar fuera del agua y una parte dentro del agua. Y como vemos, estamos poniendo los dos vectores, el peso y el empuje. En este caso, cuando el cuerpo flota, llega a la superficie quedando una parte sumergida y otra fuera del líquido. Al haber menos volumen sumergido, también el empuje será menor. Cuando el cuerpo se queda en equilibrio flotando en la superficie, se cumple la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Ya, entonces, si hacemos una sumatoria de fuerzas, aquí, ¿qué podríamos ver? En este caso, dice que hacia arriba va a ser negativo y hacia abajo va a ser positivo. Entonces, va a ser más P menos E igual 0. En este caso, este FG es el peso, ¿no? Sería más P, más peso real, menos E igual 0. Despejando FG, que es el peso real, FG va a ser igual al empuje. Entonces, el empuje va a ser igual al peso real de mi cuerpo, del cuerpo B en este caso. El peso hemos dicho que es la masa por la gravedad. En este caso sería la masa, la densidad de la madera por el volumen del cuerpo por la gravedad. La densidad de la madera hemos dicho que era 0,8 gramos centímetro cúbico, convirtiendo nos da 800 kilogramos metro cúbico por mi volumen de mi madera, que en este caso es el volumen total, en este caso, ¿no?, porque estamos considerando el peso real de mi cuerpo, que es 0,005 metros cúbicos. Por la gravedad 10 nos da 40 newtons, que es el peso de mi cuerpo B. El empuje va a ser el volumen sumergido, densidad del agua por la gravedad. El volumen sumergido no conocemos. Eso es lo que tenemos que calcular. Densidad del agua es 1000 y la gravedad es 10. El resultado nos va a dar 1000 por el volumen sumergido. Entonces, como ven, vamos a reemplazar estos datos acá. Entonces, como ven, se está reemplazando en esta sumatoria de fuerzas igual a 0, en lo que hemos despejado. Tenemos que la fuerza al peso real de mi cuerpo va a ser 1000, perdón, va a ser 40 newtons. Y el empuje va a ser 1000 por el volumen sumergido. Despejando el volumen sumergido, tenemos que va a ser 40 sobre 1000, que es 0,04 metros cúbicos. Entonces, llegamos a la conclusión que el volumen sumergido del cuerpo B va a ser igual a 4000 centímetros cúbicos. Ahora dice, calcular el volumen de la parte sumergida de C. Sería el mismo procedimiento, pero en este caso utilizaríamos una diferente densidad, pero sería el mismo procedimiento. Eso lo pueden realizar en casa. Y por último nos enfocaremos en este ejercicio. Dice, un cilindro de madera tiene 20 centímetros de altura y sumergido en agua se observa que emerge 5 centímetros. ¿Cuál es la densidad de la madera en este caso? Como ven, dice que hay un cilindro y solo una parte está sumergida. Dice que la altura de todo el cilindro es 20 centímetros. Pero solo 5 centímetros está por fuera del cilindro. Como ven, tenemos los dos vectores de fuerza. Hacia arriba está el empuje y hacia abajo el peso de mi cilindro. Ya.
Entonces, ¿qué dice acá la descripción? Un objeto de madera al ser está menos denso que el agua, flotará. El empuje que ejerce el líquido hacia arriba sobre todo el cuerpo sumergido es mayor que su peso, por lo que la resultante, el peso aparente, irá hacia arriba, haciendo que flote. Cuando el cuerpo está en equilibrio flotando en la superficie, solo una parte estará sumergida, de manera que el empuje ejercido compensa el peso del objeto. Primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a cero. Eso lo hemos visto en el anterior ejercicio. Y haciendo sumatoria de fuerzas tenemos que nuestro peso de nuestro cilindro va a ser igual, en este caso, al empuje. Entonces, como el objeto es cilíndrico, su volumen se ha calculado con la superficie de la base, S que no sabemos por la altura, ¿no? Hemos dicho que el volumen de todo cuerpo va a ser su área por su altura. En este caso, el área de mi cilindro desconozco. Aquí en el ejercicio lo está representando como S, ¿ya? Esta S es el área de mi cilindro y la altura la conocemos. Entonces, dice que el volumen va a ser mi área por mi altura. Mi área es S y mi altura de mi cilindro es 0,2. Entonces el volumen de todo el cilindro es 0,2 por S. Y el peso del cilindro. El peso del cilindro va a ser masa por gravedad. La masa, densidad por el volumen, por la gravedad. Mi densidad de mi madera no conocemos, lo ponemos nomás. Es lo que estamos buscando. El volumen hemos dicho que era 0,2 por S. Y la gravedad 10. El resultado nos da 2 por la densidad de la madera por S. El volumen sumergido se calculará de la forma parecida al volumen total, solo que ahora la parte sumergida mide 20 menos 5, 15 centímetros. Ahora vamos a ver el volumen sumergido, que va a ser que vamos a utilizar una diferente altura, ¿no? Estamos descontando los 5 centímetros que está afuera del líquido. En este caso, mi volumen sumergido va a ser igual S por H, pero este H va a ser el H sumergida. S se queda como S, H sumergida sería 15 centímetros, sería 0,15, 0,15 S. Entonces, el empuje, ¿a qué sería igual? El empuje hemos dicho que era el volumen sumergido por la densidad del agua por la gravedad. El volumen sumergido hemos dicho que era 0,15 S, densidad del agua 1000, gravedad 10, el resultado nos da 1500 S. Entonces, solamente estos dos datos que hemos obtenido hay que reemplazar en acá, en lo que hemos aquí obtenido, en la sumatoria de fuerzas. Reemplazando, vemos, aquí ya estamos reemplazando, 1500 S, 2 por densidad de la madera por S, vemos que S, que es el área, se van a simplificar. En la densidad de madera va a ser igual a 1500 sobre 2, 750 kilogramos metro cúbico. De esta manera se puede obtener la densidad de la madera. Como ven, estos son ejercicios un poco sencillos o los más sencillos que van a ver en lo que respecta a empuje y flotación. Ya más después vamos a ver la relación que tiene este tema con otros ejercicios que vayamos a realizar. La próxima clase ya vamos a entrar a lo que es hidrodinámica. ¿Ya? Cualquier duda que tengan me avisan para tal vez subir algún video con algún ejercicio que pueda resolver esa duda, ¿no?